por favor, si la tienen en físico, puede ir a su Biblia en físico, y si no, puede ir también a su celular. En el segundo libro de Timoteo, ya en el Nuevo Testamento, usted avanza allí cerca de el libro de Tito, Tesalonicenses. Entre medio de esos dos libros está Timoteo. Vaya por favor al segundo libro de Timoteo, vaya al capítulo 2, y deténgase en el versículo 9. Deténgase por favor en el versículo 9. Fue el apóstol Pablo quien escribió las dos cartas de Timoteo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, y estas cartas él se las escribió a su hijo, a su discípulo, ¿no es cierto?, a Timoteo. Muchos se preguntan y se cuestionan por qué Pablo no le puso su nombre a la carta, pero bueno, él prefirió que Timoteo llevase el nombre, ¿no es cierto?, de esta carta. Bueno, segunda de Timoteo 2:9 dice: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Es Pablo quien está diciendo que él está sufriendo penalidades. El apóstol Pablo escribe el libro de Timoteo, ese fue su último libro que él escribió antes de morir. Ya estudiamos bastante al apóstol Pablo cuando estudiamos Romanos, y él escribe esta carta a Timoteo y le está diciendo a Timoteo, Pablo le está diciendo que sea él y que tenga esta actitud y esta conducta de un buen soldado, que sea como un soldado delante de Jesús. Obviamente él tiene que ser un hijo de Dios, tiene que tener su identidad en Dios, más allá de un siervo de Dios, es un hijo de Dios. Sabemos todo ese orden, pero Pablo está preparando a Timoteo para la guerra. ¿Cuál guerra? ¿Ir a pelear contra los romanos? No. La guerra espiritual, la batalla espiritual, el militant cristiana o militant christiani, como se dice, ¿no es cierto?, en latín, porque todos nosotros acá como iglesia enfrentamos en el diario vivir una batalla cristiana, una guerra cristiana. Y esta guerra cristiana ya se vive en el diario vivir. Ahora, Pablo dice que él está sufriendo penalidades, él está sufriendo cárceles, está sufriendo dolor, está sufriendo persecución, como que si fuera un malhechor, dice, como que si fuera un ladrón, un criminal, como que si fuera un delincuente. Pero hay aquí en el texto dos puntos y él dice, pero la palabra de Dios no está presa. Yo estoy preso, yo estoy en la cárcel, porque él está en la cárcel en este momento, a punto de ser sacado para que le corten la cabeza. Pero Pablo dice, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y con este prefacio, quiero que vayamos ya a nuestro tiempo, ¿no es cierto?, de estudio en cuanto a lo que es nuestra era del oscurantismo. Hablamos la semana pasada acerca del cristianismo primitivo. Jesús va al cielo, les dice a los apóstoles que se queden en Jerusalén, que no se muevan porque el Espíritu Santo va a ser enviado. Ellos se quedan, reciben el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, son llenos del Espíritu Santo, tienen valentía, denuedo, sabiduría y gracia y poder y autoridad para ir y predicar. 3,000 personas se convierten con el mensaje de Pedro, y ellos empiezan, los apóstoles, con ímpetu, con fuerza, a ir a predicar. Y eso fue desde el año 33 hasta el año 100. ¿Ya? Después de esto, de la era de los apóstoles, viene una segunda generación como de apóstoles que no son apóstoles, pero yo los mencioné la vez pasada, el domingo pasado, y se llaman los padres de la iglesia, los patristas. Mencioné nombres como Ireneo, Policarpo, muchos hombres que cuidaron a la iglesia de falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Y llegamos hasta el año 500 con todo esto. Hablamos el domingo pasado cómo se escribió la Biblia, cómo el canon bíblico seleccionó solo 4 evangelios de aproximadamente 25,000 relatos que se habían escrito acerca de Jesús, muchos de ellos falsos, muchos de ellos escritos por personas que no fueron inspiradas por el Espíritu Santo, pero el punto es que este grupo selecto de varones piadosos y amantes de Dios, llamado canon bíblico, reúnen 66 libros y los ponen en un solo libro, y esa es la Biblia. Y dicen de que desde ahora en adelante, ¿no es cierto?, este es la palabra de Dios y este es el manual y la guianza del cristiano para tener una relación con Dios. Pero,
¿Qué pasó en el año 500? ¿Qué pasó? La iglesia entró en tantas discusiones, la iglesia entró en tantos conflictos, muchas separaciones, muchas ramas, ¿no es cierto?, de discusiones, y la rama que más predominó desde el año 500 hasta el año 1500 después de Cristo fue la iglesia católica. Sí, la iglesia católica, esa que suena las campanas a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde y termina a las 7 de la tarde con 8 tonos, a las 8 creo que termina. Esa iglesia, la iglesia católica, la primera iglesia que llegó a Latinoamérica cerca del año 1700. 200 años después, esto lo vamos a ver el próximo domingo, pero 200 años después que la iglesia católica llega a Latinoamérica, recién llega por primera vez una iglesia cristiana. Misioneros cristianos, o sea, estos tipos tienen más de 200 años de ventaja que nosotros. Por eso es que ellos están metidos, ¿no es cierto?, en la política, y hasta el lugar más remoto que usted vaya a ir en Chile, allá hay una placita y hay una iglesia católica. Pero vamos a hablar de eso el próximo domingo. Me interesa que usted entienda la raíz de esa iglesia. ¿Ya? Por favor, ponga atención, ponga su mirada en Jesús, no en mí. ¿Ya? Hubieron muchas discusiones entre el año 500, 590, y empiezan a levantarse, ¿no es cierto?, nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, y la iglesia, ¿no es cierto?, estaba lista. La iglesia estaba lista para entrar en una nueva etapa de crecimiento. Bienvenidos, hermanos. Tomen asiento. Pasen adelante. Hay asientos acá todavía, por favor. Sean bienvenidos. Siéntanse como en casa y en familia. Así que tomen asiento. Si tienen frío, se pueden acercar a la estufita. Entonces, la iglesia estaba a punto de entrar a un nuevo auge. Para este punto ya se habían traducido la Biblia a 500 idiomas aproximadamente, y de repente hay unas tremendas discusiones, y es la iglesia católica, ¿no es cierto?, como el catolicismo, por medio de falsas enseñanzas creadas por el mismo hombre, es de que predomina y dicen, esto es la iglesia, y nosotros somos la iglesia. Y de hecho la palabra católico significa ya único es, algo así. Lo voy a averiguar bien y se los puedo mandar el dato al WhatsApp para no estar aquí de errante ni de hereje, ¿ya? Pero algo así significa, y esta iglesia, ¿no es cierto?, empieza a dominar, la iglesia católica empieza a dominar en el mundo, no solo en Europa, sino que empieza a dominar en el mundo, y ellos empiezan, ¿no es cierto?, el primer error que la iglesia católica cometió. Ya aquí somos una iglesia cristiana. Yo quiero ser muy respetuoso a los que tienen trasfondo católico, a los que crecieron y de niños. No quiero que me miren mal después de las cosas que voy a decir, pero es importante que usted entienda esto. Ya que el primer error y el primer problema que la iglesia católica cometió es de que la iglesia católica quita la Biblia de la gente común. Aquella Biblia que hombres piadosos como el canon bíblico en el año 200 y poco habían reunido, ¿no es cierto?, esta Biblia que usted y yo tenemos en la mano de 66 libros, todo ese esfuerzo de los apóstoles y después de esta generación, ¿no es cierto?, de los patristas y todos estos primeros 500 años de la iglesia de crecimiento, los concilios ya se habían formado, la iglesia estaba creciendo, ¿no es cierto?, y ya había la Biblia había sido traducida en 500 idiomas, porque el punto es que las naciones tengan una Biblia, que todos conozcan a Dios. Y la iglesia crecía y crecía con esa cosmovisión. Y de repente vienen las discusiones, vienen las ramas distintas, vienen los tipos distintos de teología, de doctrina, y se separan, y yo no quiero nada contigo, yo tampoco. Entonces, ¿qué somos entonces? Porque para el año 500 solo existía una iglesia. Solo una. Ya hemos dicho que solo en los Estados Unidos existen más de 2,000 denominaciones de iglesias. Lo he dicho muchas veces acá. La iglesia Escalera al Cielo 1, la iglesia Escalera al Cielo 2, la iglesia Escalera al Cielo 3, un ejemplo, ¿no? Así. Y ya no se diga en Latinoamérica. Hay una proliferación de iglesias, es tremendo. No digo que sea malo.
El reino tiene que crecer. Pero en el año 500, en el año en el que estamos hablando, la iglesia era solo una, católica romana. Y el primer error que ellos hicieron fue sacar la Biblia de la gente común. No les quitamos la Biblia, porque el pueblo común es ignorante, el pueblo común es indocto, nosotros somos los doctos, nosotros somos los preparados, nosotros somos los que estamos capacitados para enseñar la Biblia, porque la gente común es ignorante, porque la Biblia dice de que si tu ojo te hace pecar, te lo tienes que sacar. Entonces ellos decían, no queremos que la gente se ande sacando los ojos porque el ojo le hace pecar. Eso es lo que dice uno de los evangelios. Y que si tu brazo, ¿no es cierto?, te es motivo de pegar, arráncatelo, porque es mejor entrar al cielo sin un brazo que irse al infierno con todo el cuerpo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces ellos decían, no queremos que eso pase y ya no queremos que se traduzcan más Biblias, solo que quede en un idioma, el idioma latín. Entonces toda la gente de Europa hablaba diferentes idiomas, pero cuando iban a la iglesia tenían que escuchar la misa en latín. ¿Qué locura es esa? Y los papas y los monjes y todos los que ministraban en la iglesia católica tenían que ir a sus seminarios y tenían que aprender latín y hablar latín y manejarse con el latín, y al final, al momento de enseñar, era toda una confusión que el pueblo no estaba entendiendo nada. Es como que yo aquí les empiece a predicar en inglés. Will you understand me if I speak in English with you guys? No, right? Probably Donori will understand me because she is American, but the rest, I don't think so. What did I say, guys? What? Es así. No, yo no dije esto para que ustedes crean y piensen que yo hablo inglés. No, a mí no me gustan los títulos, a mí no me gusta. Si yo puedo pasar desapercibido, mejor. Así soy yo, así me identifico, me gustan los perfiles bajos, no me gustan los títulos. Pero en latín. Entonces empiezan, ¿no es cierto?, toda esta confusión, y la gente de la gente común tenían que ir a las plazas a quemar sus Biblias. Porque el que tuviera una Biblia en otro idioma que no fuese latín, y que el que tuviera una Biblia, aparte de la iglesia católica, como dice el meme, era penalizado con muerte. Y ahí la gente empezó a tener desconexión y más desconexión con las Escrituras. Y la ignorancia en el pueblo común empezó a crecer. Y la iglesia católica, que era la que tenía la luz y la verdad, empiezan a torcer estas verdades. ¿Cómo? Vamos a avanzar para allá. Ese fue el primer problema. Segundo problema, la Biblia solo se queda en latín. Todos tenían que aprender latín para entender la Biblia. Y las teologías y las doctrinas que los papas introdujeron, o la Iglesia Católica introdujo en la Iglesia, fue el otro problema, y vamos a hablar de eso a continuación. En primer lugar, la Iglesia decía de que el sucesor de Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, en la tierra es solo uno, y es el Papa. Y el Papa tiene autoridad para perdonar pecados y tiene autoridad para ser la persona más importante en la tierra, ¿no es cierto? Estoy hablando de ese tiempo, lo que ellos creían en ese tiempo. Yo sé que ustedes hoy en día tienen, ¿no es cierto?, un entendimiento abierto y claro, pero en ese tiempo, en el año 500, 600, 700, 800, hasta el año 1500, eso era lo que ellos le decían a su gente. Y la Iglesia Católica empezó a ser la autoridad de todo. Los tres poderes del Estado, ejecutivo, financiero, judicial, le pertenecían a la Iglesia. La Iglesia empezó a dominar todo. La Iglesia básicamente era lo que ponía a los presidentes, lo que sacaba a los presidentes. La Iglesia era lo que decía que si esto se hacía, que si esto no se hacía, si alguien se quería casar, si alguien moría, si alguien... O sea, es decir, el registro civil, por ejemplo, donde es el lugar donde se hacen todos estos trámites, todo eso se hacía en la Iglesia. ¿Ya? Todo era por medio de la Iglesia, estaba literalmente sentada en el pueblo y se convierte en una tremenda bola de poder.
y este poder empieza a abusar de las personas. ¿Ya? ¿Y cuáles eran los 6 componentes, ¿no es cierto? Los seis credos de la iglesia, ¿ya? Penitencias, oración a los santos, adoración a reliquias, purgatorios, santas cenas y exaltación al Papa. Y vamos a hablar un poco acerca de eso. En primer lugar, ellos empezaron a decir, ¿no es cierto?, que empezaron a poner esto de las penitencias. Cuando alguien recibe la salvación, todos sus pecados le son perdonados. Sin embargo, cualquier pecado cometido después de recibir la salvación tenía que ser pagado por una penitencia. Por ejemplo, yo vengo a la Iglesia Católica, recibo a Cristo como mi Salvador y yo ya me salvé, ya entré a la gracia, que es lo que nosotros hemos hecho. Pero si yo peco después de esa confesión de fe que yo hago, ese pecado que yo cometo lo tengo que pagar con una penitencia. ¿Ya? Esa penitencia podría ser la que ellos me dijesen a mí. ¿Ya? Váyase caminando de aquí a Santiago por pecador y descalzo más encima. ¿Ya? Y si estamos en invierno, desnudo. Pero la iglesia lo dice, hágalo. Y la gente lo hacía. Por la culpa que sentían, por la condenación que sentían, lo hacían. Primer problema, ¿ya? Entonces, la gente tenía un falso sentido de redención, un falso sentido de salvación. La gente estaba confundida, pero ¿cómo es posible que yo ya me salvé? Y había un manto de culpa y de cargas adentro de ellos, y con eso vivían. Segundo punto, ya, esto de la oración a los santos. El Papa Gregorio I creó la idea de que aquellos que habían muerto como mártires, es decir, digamos en este caso los apóstoles, tenían la autoridad de ser canonizados santos, y los cristianos tenían, ¿no es cierto?, también el permiso para orarle a ellos directamente o usarlos como mediadores hacia Dios o para recibir el perdón. Y por eso existen tantos Santiago. ¿Cuál es la capital de Chile? ¿Quién es Tiago? Tiago en portugués es Jacobo. Jacobo, ¿no es cierto?, es el nombre de Santiago, ¿no es cierto?, en la Biblia, pero Santiago, ya, la palabra es Tiago, no San. Es Tiago, pero Santiago, ¿ya? Y así San Judas, San. La capital del Salvador es San Salvador. Y así tantos Santa Isabel, Santa Rita. ¿Cómo se llama el supermercado? Santa. ¿En nombre a quién? Ustedes ya saben, no me digan que no saben quién es Santa Isabel. Entonces todo esto, ¿no es cierto?, la iglesia empieza a llenarse de todas estas reliquias y todas estas cosas. ¡Ay, me duele el hombro! ¡Ah, me lesioné trabajando allá en el campo! Entonces el sacerdote me decía, aquí está San Pedro, póngale la mano aquí y ore y él se va a llevar su dolor. San Pedro, aquí vengo, llévate mi dolor. ¡Wow! Me sané. Porque San Pedro, ¿no es cierto?, me sanó. Y es así como empieza, insisto, yo quiero ser muy respetuoso con estas cosas porque sé el trasfondo, ¿no es cierto?, católico que hay en esta nación. Y no estoy atacando a personas ni entidades. Estoy hablando el inicio, ¿no es cierto?, de cómo esto, ¿no es cierto?, afectó tanto al mundo. Y después de esto viene esta adoración a las reliquias, no solo oraciones a los santos, sino adoración a las reliquias. La adoración a las reliquias ya había estado ocurriendo antes del tiempo de Gregorio, el Papa Gregorio, pero él alentó a seguir con esta mala práctica hasta llegar al punto de guardar los huesos de los mártires. Era normal que usted entrara a la iglesia y de repente ahí había, ¿no es cierto?, una especie de cúpula o cápsula, ¿no es cierto?, donde estaban los huesos de San Juan, por ejemplo, o el cráneo de San Juan. Y usted llegaba y lo podía tocar, le podía hacer una oración y usted salía de la iglesia santificado por estas cosas. ¿Ya? Y así avanza, ¿no es cierto?, pedazos de madera, ellos decían, aquí están los clavos de Cristo, no sé,
aquí está una astilla de la cruz de Cristo y todos tocaban la astilla de la cruz de Cristo y la gente creía estas cosas. Otra cosa que era muy complicado, ¿no es cierto?, en cuanto a la doctrina, ¿no es cierto?, que esta única iglesia tenía fue lo que todos conocemos como el purgatorio. El purgatorio es una doctrina, ¿no es cierto?, que sostiene que hay un lugar de castigo y sufrimiento donde los cristianos deben ir después de su muerte si no vivieron vidas completamente santas. Allá deben de sufrir para pagar el precio de su injusticia antes de ser admitidos en el cielo. Es un lugar donde supuestamente se va y se tiene que sufrir, pero no es el infierno. Ya, el infierno es el infierno, el purgatorio es el purgatorio y el cielo es el cielo. Entonces, tú vas a ese lugar después de la muerte en el cual sufres y las oraciones de los que están en vida son los que te tienen que sacar de allí para que puedas ser admitido, ¿no es cierto?, en el cielo. Después viene esto de la Santa Cena. Nosotros hoy día tenemos Santa Cena y muchos se preguntan por qué hay Santa Cena, por qué también la Iglesia Católica tiene Santa Cena. Es que lo que es el hecho de la Santa Cena es algo que se hizo para la Iglesia. O sea, la Iglesia en general, es decir, si hay hoy más iglesias, pues algo que recordamos a Cristo. Y si ellos también lo usan para recordar a Cristo, bueno, pero solo que de otra forma, con otra liturgia, con otra escritura, con otra cosmovisión. Y Gregorio enseñó que participar de la Santa Cena, ojo con esto, ponga atención, que participar de la Santa Cena brindaba perdón de los pecados del participante. Si una persona no tomaba la Santa Cena, sus pecados no serían perdonados. En 5 años, en más de 5 años de existencia de esta iglesia, ¿cuántas veces alguien aquí se ha parado a decir semejante barbaridad? Ya, Pablo, si tú no participas hoy de la Santa Cena, vuelves igual a tu casa, con los mismos pecados que entraste a la iglesia. No, no es así. Hay otra cosmovisión, hay otra forma. Por supuesto, la exaltación también del Papa. Mire esta reseña que le voy a leer, y no es sacada de Wikipedia, ni de Google, ni de nada de eso. Es citado de un libro que se llama The Story of Liberty. Está escrito en la página número 23. Este es un libro de historia cristiana que se llama La Historia de la Libertad. Está escrito en la página número 23. Me gusta dar las referencias para que seamos bien, ¿no es cierto?, creíbles en lo que estamos enseñando. Y esta declaración fue hecha en octubre de 1066, 500 años después de que la Iglesia Católica se había hecho única. Dice, el Papa Gregorio VI, si no me equivoco, es este número, es una V y 2 palitos, séptimo, gracias. ¿Ven que no sé latín? Ni romano, ni griego, ni nada. Un poco de conocimiento, pero bueno. El Papa Gregorio VII, en octubre del año 1066, esta reseña está citada de The History of Liberty, la historia de la libertad, en la página 23. Él escribió, ponga atención, están aquí sus palabras: al Papa pertenece el derecho de las nuevas leyes de la humanidad. Todos los príncipes de la tierra deben besar sus pies. Él tiene el derecho de deponer emperadores. La sentencia del Papa no puede ser revocada por nadie. Él no puede ser juzgado por nadie. Ninguno se atreva a pronunciar sentencia contra cualquiera que apela al Papa. Él nunca ha pecado ni puede. Nunca peca. Él puede perder súbditos del juramento de fidelidad, unión legal en un servicio a su Señor, pero el Papa es santo. Él no puede hacer nada errado. Bajo esa autoridad, bajo este poder, ellos regían. Es una declaración infernal. Gran parte de ellos en aquel tiempo eran corruptos, hambrientos de poder y centrados en sí mismos, intoxicados de sí mismos. Aunque el Papa y los sacerdotes deberían guardar el celibato significa un voto que ellos hacen de por vida para vivir solteros. Celibato significa soltería. Así que si alguien está aquí en celibato, vamos a orar para que
se rompa esa soltería. Entonces ellos hacían un voto, ¿no es cierto?, de soltería, y como no podían mantener eso, que es un regalo, el hecho de casarse, el hecho del matrimonio, es un regalo que Dios da, es una bendición del matrimonio, pero no podían contener, no podían soportar el hecho de estar en soltería toda la vida, en celibato toda la vida, por eso caían en tentaciones tales como tener amantes, algunos practicaban la homosexualidad. Mientras hacían tales cosas como estas, ellos hacían estas declaraciones que amaban a Dios y declaraciones en cuanto al poder. Entonces la iglesia, con el tiempo, ¿no es cierto?, empieza a agregar también cosas. El hecho también agrega lo de las indulgencias. Ya una indulgencia en el año 1343, motivado por la codicia y por el dinero, el Papa Clemente V comenzó a practicar la venta de las indulgencias. Las indulgencias eran pagamentos hechos a la iglesia que quitaban la pena por los pecados que habían sido cometidos. Si yo había cometido un pecado, yo compraba una indulgencia que era una especie de texto que ellos tenían, yo la leía, la confesaba y con eso mi culpa, ¿no es cierto?, era quitada. Agregan también la confesión. Los papas declararon que Dios había dado a la Iglesia Católica el poder de perdonar pecados. La Iglesia, ya no era ya el Papa, ahora era la Iglesia la que tenía la autoridad, ¿no es cierto?, de perdonar pecados. Me falta un punto más, ya vamos a ir llegando a nuestro final. O sea, más que a nuestro final, a nuestra conclusión. Mientras ellos hacían esto de las indulgencias eran caras. Se pagaba mucha plata por una indulgencia. Y hay una reseña que les quiero leer también, ¿no es cierto?, que la iglesia tenía y decía: cuando la moneda suena en la caja, el alma del purgatorio es librada. Es decir, alguien venía, ¿no es cierto?, para librar a alguien del purgatorio, compraba su indulgencia, metía su moneda, ¿no es cierto?, en una caja de lata, de bronce, no sé de qué material era, y plan, 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 sonaba. Y ellos decían: cuando la moneda suena, usted ya liberó, ¿no es cierto?, del purgatorio a su familiar, a su abuelo, a su tío, no sé quién. Entonces, ¿qué era lo que hacía la gente? No, vamos a pagar, vamos, y pa. Y la iglesia empieza a enriquecerse, a enriquecerse, a enriquecerse y a enriquecerse. Y le voy a dar un dato curioso. Es que hay que tener mucho cuidado para decir estas cosas. Pero todas las toneladas de oro que existen hoy en día en el Vaticano, en Italia, porque allí hay mucho oro, todo ese oro viene desde esos tiempos. Todo ese poder, toda esa influencia, todo lo que usted va a ver allí, todo ese montón de dinero invertido, no es que hace 60 años, hace 100 años, no, eso viene desde hace... Estamos en el año 2025, bueno, réstale a 2025. Estamos hablando de más de 1000 años atrás, porque la iglesia fue acumulando. Ellos tienen todo detallado, todo lo que pasa en la humanidad o lo que ha ocurrido en la humanidad, básicamente desde Cristo hasta el día de ahora. La iglesia católica tiene un relato, ¿no es cierto?, de todos sus papas, de todo lo que la iglesia, o sea, la historia del mundo, ellos la tienen bien escrita, para que las futuras generaciones entiendan esto. Y lo último, ¿no es cierto?, una de las últimas barbaridades que ellos también agregaron a su imperio católico es la excomunión. Puesto que la iglesia enseñaba que Dios solo perdonaba los pecados a través de la iglesia, los papas ejercieron un gran control aún sobre gobernantes de naciones por la amenaza de la excomunión. Ser excomulgado significa ser cortado de la iglesia y así también de la salvación. Si alguien no era obediente a su sacerdote o si un rey no seguía las reglas del papa, ellos eran excomulgados y sentenciados a arder en el infierno. Eran quemados en hogueras por desobedientes. Aparte de que está siendo desobediente y está siendo quemado, la iglesia le ha quitado la salvación. Da risa hoy en día, ¿cierto? Pero era la realidad que ellos vivían en ese tiempo. Esto fue un gran problema. ¿Y saben cuánto tiempo duró esto?
1500 años. Déjenme darle estos datos. Se cree que hoy en el mundo, en el año 2025, el mundo está re atrasado en tecnología. Ustedes dicen, en el año 1960 los Estados Unidos llegó a la Luna por primera vez. Los aviones existen desde 1925. No sé, las vacunas en contra de... Sí, pero se cree ya que si el tiempo del oscurantismo no hubiese existido, probablemente todas estas tecnologías que vinieron a nacer, digamos, en el año 1900, antes de entrar al año 2000, hubieran nacido por lo menos 500 años atrás. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. El hecho de que la iglesia haya sacado la Biblia, les haya quitado el derecho de leer a Dios, por decirlo así, de la iglesia común, la iglesia retuvo, como que estropeó el avance de la humanidad en cuanto a tecnología y muchas cosas. Porque durante 1500 años no había educación, somos nosotros y somos nosotros. Entonces mucha gente no iba a la universidad, mucha gente no se educaba, la gente era ignorante. Por eso tanta enfermedad en Europa con las pestes, el hecho de no lavarse las manos, fiebres y tifoideas, porque no había educación, era solo nosotros educamos y a nuestra manera. Bueno. Llega así la iglesia, ¿no es cierto?, al año 1500 y la gente estaba hasta aquí. Es demasiado. No podemos seguir así. Y de allí viene una etapa muy hermosa, que vamos a hablar de esto el próximo domingo, es el tiempo de las reformas. Y viene allí, ¿no es cierto?, una persona llamada Martín Lutero que le viene a dar vuelta a todo esto. Vamos a hablar de eso el próximo domingo, ¿ya? Pero déjeme decirle que en el año 1100, esta iglesia que era católica y experimentó una división, y esta división es la iglesia ortodoxa, conocida como la iglesia cristiana ortodoxa, que no es la iglesia cristiana. No, esa iglesia no tiene nada que ver con el cristianismo. Hablo de la iglesia ortodoxa que se fue a refugiar en Rusia. En Rusia hoy en la actualidad está la cuna del ortodoxismo. Eso no tiene nada que ver con nuestra iglesia cristiana. Si yo era parte de la iglesia ortodoxa, díganle que por favor se arrepienta y se convierta. ¿Ya? Entonces la iglesia experimenta esta pequeña iglesia ortodoxa, pero la iglesia católica continúa por esos 500 años, ¿no es cierto? Pero era ya, no se puede, era insostenible. Y en ese tiempo, cerca del año 1200, 1300, Dios levanta a un hombre llamado John Wycliffe. No sé si alguna vez usted ha escuchado acerca de John Wycliffe. Hay muchas organizaciones, hay Biblia Wycliffe, organizaciones misioneras Wycliffe. Creo que hay iglesias que se llaman iglesias Wycliffe también, o denominaciones, son muy pequeñas pero existen. Y este John Wycliffe era un hombre de Inglaterra que fue levantado para traducir la Biblia del latín, porque la Biblia estaba solo en ¿qué idioma? En latín, hasta el año 1500, cuando vinieron los reformadores, y la tradujo al inglés. ¿Cuál es el idioma universal hoy en día? Es el inglés. Si un coreano, ¿no es cierto?, quiere ir a un país donde no se habla coreano, pero habla inglés, está salvado. ¿Ya? Entonces el inglés es el idioma universal en la tierra, y John Wycliffe traduce la Biblia del latín al inglés, y ¡wow! Esto fue fue tremendo, trajo un avivamiento a Inglaterra, porque ahora la gente tenía la Biblia en su propio idioma, la gente se alegraba. Hermanos, les voy a quitar la Biblia a todos en español y les voy a dar una Biblia en coreano. ¿Cómo andaríamos? Los estudios bíblicos desde ahora en adelante en coreano, todo, o en alemán. ¿Ya? ¿Cómo andaríamos, Claudio? ¿Te imaginas al John, al Andrea ahí enseñándoles en griego? O en, no sé. Entonces era horrible. Y tener la Biblia en tu propio idioma era como, ¡oh, wow! Pero la iglesia condenó esto y se cree que tener una página de la Biblia equivalía a un mes de salario si tú querías una página de la Biblia, porque andaba el mercado negro, ¿no? El mercado negro de allí, de Europa, andaba allí.
Entonces ahí andaban en el mercado negro ofreciendo páginas de la Biblia y eso pagaba por tener una Biblia de los evangelios. Un mes de salario. Hermano, ¿usted lee su Biblia o no? No, ¿cierto? ¿O sí? Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla. Porque gente en ese tiempo, ese era el precio por tener una página de la Biblia. Y no son datos curiosos los que yo estoy lanzando. Todo eso está datado, está fechado, es una realidad. Y John Wycliffe fue quemado a la hoguera, lamentablemente. Existe la película de John Wycliffe, de hecho es muy antigüita, pero se la recomiendo. Está en YouTube, ya no van a encontrar en Netflix, ni en Prime, ni en Disney, ni nada de eso. Está en YouTube. Vaya a YouTube y mire la película de John Wycliffe en español y es muy hermosa. Fue quemado el pobre tipo, lo quemaron. Así como quemaron a Tyndale, como quemaron a muchos. Pero las palabras de John Wycliffe fueron: el fuego que me quema en este momento es momentáneo. Y prefiero morir y quemarme momentáneamente y obedecer a Dios a no irme al infierno y quemarme por la eternidad. Esas fueron sus palabras. Así que préndanme fuego. Y lo quemaron. Esa fe la quiero yo conectar, porque ya vamos a detenernos hasta el año 1500, el otro domingo vamos a continuar. Esa fe yo la quiero conectar con el versículo que leímos en 2 de Timoteo. Por favor, vayamos de regreso a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 9. Pablo dijo: en el cual sufro penalidades, sufro dificultades, sufro hasta prisiones, hasta cárceles, como que si fuese un criminal. Pero, dice Pablo, pero la palabra de Dios no está presa. Iglesia, ponga atención en la aplicación de este mensaje. Pudieron haber quemado a los apóstoles. La Iglesia Católica se pudo haber empoderado hasta el día de ahora, en que su autoridad es más política que espiritual. No tienen autoridad espiritual. Pero pudieron haber quemado a Wycliffe, pudieron haber perseguido a los reformadores, pudo haber pasado todo lo que pudo haber pasado, pero hoy en día la Biblia está escrita en más de 2.500 idiomas. En más de 2.500 idiomas. ¿Por qué la Biblia se llama Reina Valera? Bueno, le voy a dejar una tarea. Investigue quién fue Reina, apellido Reina, y quién fue apellido Valera. Fueron dos personas, dos héroes de la fe. La información, hermanos, no se detiene. ¿Ya? Eso es lo que nos enseñan en la universidad. La información no se detiene, así que usted vaya a la fuente de información, vaya a San Google e investigue a don Reina y a don Valera. Y aprenda de ellos y vea lo que ellos pagaron para que usted tenga una Biblia en su mano ahora. ¿Ya? Tarea. Le voy a preguntar el próximo domingo. ¿Quién estudió a Reina y Valera? De ahí vamos a verlo. Aplicación es que pudieron haber hecho lo que hayan podido hacer, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios se va a seguir enseñando, el reino va a seguir creciendo, los misioneros van a seguir yendo, organizaciones como estas, donde usted está sentado en este momento, en cuanto al recinto y el lugar, van a seguir avanzando, el reino de Dios va a seguir creciendo, aunque vengan. Hola niños, bienvenidos. Aunque vengan y nos persigan, aunque la persecución en China está seria, la persecución allá en el Medio Oriente está seria, la persecución ya en Nicaragua, país tan cerca de nosotros, está seria, aunque la persecución esté tan así hoy en día, a flor de piel, aunque haya tanta guerra ya entre el Medio Oriente o entre Estados Unidos y todo lo que estamos leyendo, viendo en la actualidad, Dios va a seguir obrando. Porque la iglesia, ponga atención y con esto quiero terminar, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia y sus misiones, o las misiones, o los misioneros, y la iglesia y las misiones, que son cosas que no las podemos separar, están diseñadas con un revestimiento de poder, que es el revestimiento del Espíritu Santo, y la iglesia ha sido revestida con poder, los misioneros hemos sido revestidos con poder para que nada
nos detenga, porque tenemos una labor, tenemos una comisión, le obedecemos a Dios. ¿Qué es lo que decía la canción? ¿Leyeron la canción? Que es por Dios quien estoy gastando mi vida, es por Dios quien estoy entregando mi tiempo con alegría, es por Dios. Así que iglesia, somos una iglesia bíblica cristiana, somos una iglesia en la que en vez de andar haciendo cualquier otra cosa, prefiero que estemos acá sentados estudiando las Escrituras para que con entendimiento vivamos nuestra vida cristiana y con entendimiento evangelicemos. Ayer hubo evangelismo en el sector de Las Comillas, el furgón fue para allá. Les invitamos también a que todos se unan, se sumen a este tiempo de evangelismo. Hemos evangelizado ya casi toda la zona rural de acá de Pichilemu, del sector sur. Ya El Boldor, Alto Ramírez, Rodeillo, Pañul, Barrancas, Cahuil, Ciruelo, Las Comillas. Y después de esto vamos para la zona norte. Ya falta mucho también por acá. Falta Panilonco, falta Cogil, falta Cardenal, falta Los Robles, falta La Guada, falta El Puesto, Quebrada Nuevo Reino. Faltan todos esos lugares por evangelizar. Hace más de 100 años llegó la Iglesia Católica ya, iglesia. Tenemos que ir nosotros también. ¿Sabían ustedes que la iglesia de Ciruelos ha sido una de las primeras iglesias básicamente en todo el país? No sé si fue la segunda o la tercera iglesia católica en todo el país. Cuando yo hice mi tesis de mis estudios teológicos, hice un research de toda la historia del cristianismo y catolicismo del país y me vine a encontrar con unas cosas que yo dije, wow, se nos han adelantado, pero mucho, mucho. Tenemos que evangelizar. Iglesia, yo no estoy acá para... Yo solo quiero que usted entienda su historia, porque la historia de la iglesia es tu historia, es mi historia, es nuestra historia. Empápese, yo quiero transmitirle esta pasión por la palabra de Dios, esta pasión por extender el reino de Dios. Yo lo que quiero como pastor y maestro, junto con mi esposa, también juntos como pastores, queremos transmitirle a esta iglesia una pasión por sus escrituras, por leer, por estudiar, por entender, porque es la única forma como vamos a entender a Dios, su carácter, su naturaleza, su voluntad para nosotros. Y no se asuste por las guerras, no se asuste por lo que pase, no se preocupe. Nosotros ya tenemos un destino, nosotros no pertenecemos a este mundo, tenemos un destino eterno, no se preocupe por eso. Dios está con nosotros, Dios está con su iglesia, Dios está con nosotros. Así que la palabra de Dios no está presa. Nunca, hasta que Cristo venga, jamás estas escrituras van a volver a ser quitadas. Y si son quitadas, estará en nuestro corazón. No está presa la palabra. Mientras tanto hay que enseñarla, hay que predicarla. Así que hermano, predique, enseñe, modele, disipule, sea de ejemplo. Si usted le da vergüenza hablar, sea de modelo, sea de ejemplo entonces. Predique con su testimonio, predique con la luz de Jesús en su rostro. Sea un hombre piadoso, sea una mujer piadosa. Y cuando la gente se gane su confianza, háblele del Señor. Seamos estratégicos. No tenemos que ir y al infierno. Sí, creemos en el infierno. Yo creo en el infierno. Existe el infierno. Pero no es la idea con un látigo andar por todos lados. ¡Pah! Al infierno te vas. No. Seamos inteligentes, seamos sabios, seamos estratégicos. Pero no callemos. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque, Señor, tú le paraste los carros a la Iglesia Católica. Señor. Gracias, Señor, por los reformadores. Gracias, Señor, por aquellos que tradujeron la Biblia al español, al castellano. Señor, gracias por los que antes de nosotros ya corrieron su carrera. Gracias por los que antes de nosotros ya entregaron, ya se graduaron, ya hicieron, ya contribuyeron, Señor, al reino de los cielos. Y ahora es nuestro turno. Nosotros estamos en vida. Ayúdanos a ser misioneros apasionados, misioneros que no le temen a un desafío financiero. Que eso no es un impedimento para ir. Eso no es un impedimento para ir, Señor. Eso no es.
Una enfermedad o a lo mejor un conflicto, un desacuerdo, no es un impedimento. Oro, Señor, por una iglesia apasionada, una iglesia, Señor, que entienda tus escrituras. Oro, Señor, por una iglesia que entienda la Biblia. Señor, saca la pobreza bíblica de mis hermanos. Saca, Señor, la pobreza bíblica de la membresía de esta iglesia. Y cuando me refiero de pobreza bíblica, es decir, que pongas tú más hambre por leer, por estudiar, por comprender, Señor, tu palabra. Que es a través del leer como escuchamos tu voz. Es a través del leer como entendemos tu voluntad. Es a través del leer, Señor, cómo podemos fortalecer el corazón, fortalecer el matrimonio, fortalecer los hogares, fortalecer nuestra vida de comunión con la iglesia. Señor, yo quiero orar para que la formación cristiana que estamos proveyendo, Señor, para la iglesia sea bien recibida, sea bien aceptada, Señor. Que este testimonio, Señor, de nuestros antepasados o de estos errores eclesiásticos que se cometieron, nos ayuden a entender el privilegio que es estar sentados acá en una congregación, Señor, donde nada nos impide reunirnos. Señor, yo oro para que no seamos una iglesia solo de los días domingos. Una iglesia, Señor, que seamos una iglesia del diario vivir. En el diario vivir que podamos, Señor, ir a la oración, ir a las acciones de gracias. Que cada día podamos ir, Señor, a la adoración práctica, a la alabanza práctica, a la gratitud, una vida de oración, de leer, una vida cristiana del diario vivir. Que el diario vivir, Señor, en el diario vivir tú nos santifiques, que tú nos purifiques. Ayúdanos a no ser, Señor, cristianos religiosos, Señor, que no, bíblicos, Señor, conscientes, reales, que reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestros pecados. Ayúdanos a entender que no somos una iglesia, o que la iglesia no está compuesta por gente perfecta, sino por gente enferma, imperfecta. Somos una comunidad de pecadores redimidos. Que la iglesia no ponga la mirada en sus pastores, sino en ti, Señor, en el buen pastor. Apaciónanos por tu nombre, apaciónanos por tu verdad. Señor, sácanos, Señor, del relajo, de estar relajados, de estar quietos. Sacude nuestro mundo interior, sacude nuestro corazón, Señor. Pon hambre en nosotros. Pon picazón en el corazón, picazón en la conciencia, picazón en los oídos por escuchar palabras, Señor. Por escucharte a ti, Señor, más que escuchar a una persona. Ministra, Señor, a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.